Dios le bendiga, bienvenidos. Hoy con la clase ¿Qué hacer cuando los incrédulos rechazan el mensaje? Recuerde que esta clase es parte de una serie que trata de equiparnos como creyentes para el ministerio. Como creyentes, nosotros somos siervos del Señor Jesucristo, con un llamado a compartir con otros las bendiciones que recibimos del Evangelio. Al realizar esta tarea, debemos estar seguros que el Señor está con nosotros, porque nos enfrentaremos a diferentes formas de pensamiento en los cuales predominará la incredulidad, nos dice Juan 3, 19 al 20. Y estar conscientes de ello nos prepara espiritual, mental y psicológicamente. No es agradable ser rechazados, pero si vemos el propósito y la misión de evangelizar como la voluntad perfecta de Dios, nos guardará del desánimo. Y por aquellos que teniendo la oportunidad de salvación fracasaron en verla, oraremos, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen así del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, nos dice 2 de Timoteo 2, 25 al 26. Nuestro primer punto nos ayudará a ver el ejemplo de Jesús ante el rechazo. Lo que aprendemos del regreso de Jesús a Nazaret. Vamos a estar en Marcos 6 a partir del verso 1 que comienza diciendo: Jesús salió de allí. Jesús, después de inaugurar su ministerio con los eventos que sucedieron en Betábara y Judea, Él regresa a Capernaum, donde establece su residencia y también la base de su ministerio. Dice que desde allí salió a su primera gira evangelística. Continúa el verso y dice: y vino a su tierra, porque Jesús consideró indispensable una visita familiar como ministerial al pueblo que lo vio crecer, a Nazaret. Recordemos que aunque él nació en Belén de Judea, lo vimos la clase pasada, él creció en Nazaret y los escritores de la Biblia lo relacionan con esta ciudad. Él tenía en aquel lugar a su madre, hermanos, hermanas y amigos de crianza. ¿Y cómo seguir predicando y haciendo milagros sin darle la oportunidad de salvación a sus seres queridos? Así que inicia un viaje que no lo condiciona a lo que aceptaran o no su mensaje, sino a dar la oportunidad que da el amor que Él nos tiene, en este caso a ellos. Y para ese momento vemos que no andaba solo, sino que dice el verso, le seguían sus discípulos. Punto B. Lo que aprendemos de su predicación en la sinagoga. Verso 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Durante el cautiverio babilónico, después de la destrucción del templo, el pueblo judío estableció sinagogas como centros locales para el culto. Lucas 4:16 nos dice que Jesús asistía a estos cultos con regularidad en los días de reposo. Esto lo hacía como miembro, pero ahora que él regresó, volvía como un rabí, como un maestro, rodeado de sus discípulos para dar a su gente la oportunidad de oír su mensaje. La sinagoga seguía un orden regular de lecturas y Jesús dice el verso que comienza a leer Isaías 61 del 1 al 2, que es una profecía de la era mesiánica, Lucas 4:17. Cuando él lo hace, despertó la admiración de ellos,
que no pudieron creer que uno de sus vecinos, de su familiar, pudiera tener tal revelación para ellos y de sí mismo, cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, dice, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y ahí continúa Lucas 4, 16 al 21. Y según el verso 20, dice: se sentó, una posición para los rabinos que enseñaban después de la lectura. Y el verso 21 completa la revelación cuando él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Punto C. La evaluación negativa por parte de sus conocidos. Lo que ellos no pudieron negar y tuvieron que admitir es que en él había algo especial. Decía: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le he dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Jesús trascendió la solemnidad y el formalismo de los mecánicos que tenían aquellos rabinos. Él les dio un mensaje de aliento, de esperanza, una palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Continúo con el verso 3 que dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban, dice, de él. Estas preguntas que ellos estaban haciendo nos demuestran el impedimento que tenían para aceptar las declaraciones de Jesús. ¿Cuáles eran esas declaraciones? ¿O cuál era, el impedimento? Su procedencia, la familia en la que ellos lo vieron crecer. Sin embargo, esto fue explicado por las profecías. Pueden leer Lucas 1, 26 al 35. Y lo otro que dice es que ellos se escandalizaban de él. El significado original del verbo escandalizar es caer en una trampa o lazo. Eso significa que ellos cayeron en el lazo de su incredulidad y tropezaron cuando pudieron haber aprovechado la mayor oportunidad de la vida. Verso 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. En este verso Jesús reconoce el motivo del rechazo hacia él y lo hace usando un proverbio de la época y de la región. Punto D. La incredulidad es un estorbo para el avance del Evangelio. Verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Aclaramos que esto no fue porque él intentara hacerlo y fracasara. Lo que significa es que pocos tuvieron fe para ir a él a buscar su milagro. Así que la falla no estuvo en el Señor, que fue hasta ellos, les predicó, les reveló la palabra de salvación. Estuvo la falla en aquellos patrones mentales de aquellas personas con poco entendimiento de las Escrituras. Otra característica de este verso es con la franqueza que el Señor muestra lo negativo, a fin de que no sea la ilusión lo que domine a sus seguidores, sino la realidad del propósito. Verso 6. Y dice que estaba él asombrado de la incredulidad de ellos. Es cierto que Jesús se asombró con la reacción de sus más conocidos, donde se puede suponer que encontrara más fe en él. Pero eso no logró detenerlo.
En lugar de lamentarse o sentirse frustrado, dice el verso 6, recorría las aldeas de alrededor enseñando. He llegado a mi primera pregunta que dice, ¿cuál es el significado original del verbo escandalizar? Segundo punto, mandatos para triunfar en la evangelización. ¿Cómo triunfar sobre el poder diabólico que hay en el mundo? Seguimos en Marcos 6, ahora verso 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Explicamos el verso. Dice, la segunda etapa del viaje se inició cuando los llamó y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Esta fue la primera gira evangelística para ellos y lo harían sin el maestro, siendo esto un avance en su adiestramiento. Con la comisión que se les da, dice que se les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Notemos que dentro de esta preparación y del desarrollo de estas estrategias no se toma en cuenta lo que pasó en Nazaret. En otras palabras, continúo diciéndoles que Dios les dio el derecho, la autoridad. Cuando decimos autoridad fue que les dio el derecho de darle órdenes a estos espíritus inmundos y ellos tendrían que obedecerles. Ellos son enviados, los demonios o los espíritus inmundos, como los quiera llamar, por Satanás para estorbar y echar a perder la obra de Dios. Recordemos lo que pasó en el huerto del Edén. Una de sus tácticas es imitar lo que Dios hace para engañar a los que estén dominados por el pecado. Estos espíritus siembran malicias, dudas, divisiones, contiendas, deseos pecaminosos. Sobre esto y sus derivados el Señor les dio a sus discípulos y nos da ahora a nosotros la autoridad para que no prospere esta obra del diablo. Dijimos que esta gira con esta autoridad era un avance en el adiestramiento de ellos con Jesús, su maestro, porque ya Jesús les había enseñado a orar en Mateo 6, 5 al 15, a ayunar en Mateo 6 del 15 al 18, a depender del Espíritu Santo para su ministerio, Lucas 24, 46, 49. Punto B. ¿Cómo sobrellevar las necesidades materiales? El verso 8, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen, dice, 2 túnicas. El propósito de esta prohibición era que ellos pusieran la fe en acción. En el tiempo de esta gira y sin su maestro, la alforja no era necesaria porque solo se usaba para pedir limosnas o era uno de los usos que se le daba. Y ellos tendrían todo con la ayuda del Señor sin tener que mendigar. El pan les sería ofrecido por las familias que visitaran. Y el dinero no era indispensable y si se quiere, podían ser asaltados cuando iban por el camino por tenerlo. Las 2 túnicas, estas se usaban debajo del manto y sería como otra opción. Y el Señor quería enseñarles a depender de Él, aunque Él usara en este caso la cultura hospitalaria de los judíos de aquella época. Aunque las culturas cambien, las economías parezcan colapsar, tenemos un principio invariable que no cambia, ni con los tiempos. Jesús dice es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Así que te pregunto, ¿puedes tú confiar en tu maestro? Punto C.
¿Cómo reaccionar ante la actitud de la gente? Verso 10. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Este verso nos da más que todo una lección de buenas relaciones humanas. Explicamos. Si una familia generosa le abre sus puertas a un huésped que anda buscando alojamiento, conveniencias y gustos personales, puede convertirse en un serio disgusto. Por eso ellos debían quedarse en una sola casa si aquellas puertas se les abrían con amor. El andar cambiándose de alojamiento podía despertar indiscreciones entre vecinos y ver a los misioneros como petulantes. Saber tratar a otros y aprender a llevarse bien con todos es el primer paso para entrar con el Evangelio, con el mensaje del Evangelio a hogares nuevos. El fruto del Espíritu Santo es indispensable en la evangelización. Verso 11. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Este verso nos anticipa una actitud negativa y hasta agresiva hacia los que llevan el mensaje de salvación. Y el sacudir el polvo de los pies era para testimonio de ellos, de lo serio que era rechazar el mensaje del Hijo de Dios. Punto D. ¿Cómo desarrollar un ministerio completo? Verso 12. Y saliendo los discípulos predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Al referirnos a un ministerio completo, se tiene en mente un evangelio que responda a todas las necesidades del ser humano, en su espíritu, alma y cuerpo. Lo estamos viendo con estas referencias. El espíritu representa lo más elevado del individuo y es la parte de la personalidad que tiene comunión con Dios. Romanos 8:16. El espíritu es el primero en pecar, pero también es el primero en experimentar la gracia de la salvación. El alma es el asiento de nuestras emociones. Y aunque es de naturaleza espiritual, está relacionada con el aspecto psicológico de la personalidad. Ella necesita consolación y guía, lo cual es provisto por la gracia de Dios como pastor. Salmo 23:3. El alma puede ser oprimida por los demonios, pero puede ser liberada por el poder de Dios. El cuerpo es ese tabernáculo terrenal que Dios nos ha dado para nuestra peregrinación por este mundo. El cuerpo es redimido y santificado al igual que el espíritu. También tenemos que destacar que debido a las dolencias propias que experimenta el cuerpo humano, Dios ha provisto una fuente sanadora. Primera de Pedro 2:24 y Marcos 16:18. Según los versos 12 y 13 que estamos viendo en esta parte, los 12 establecieron un ministerio integral que nosotros ahora podemos seguir extendiendo porque las necesidades del ser humano son las mismas y el Evangelio no ha cambiado. Nuestra tercera pregunta. ¿Por qué se les pidió, la segunda? ¿Por qué se les pidió que no llevaran provisiones en su primera gira evangelística? He llegado a la reflexión.
Voy a resumir el tema de hoy así. Vimos cómo Jesús consideró indispensable ir a los suyos sin condicionarlo a su reacción. Su mensaje fue tal que aún los incrédulos tuvieron que admitir que en él había algo especial. Pero lamentablemente la incredulidad en ellos no solo les evitó ver los milagros, sino también la obra de salvación. Frente a este resultado, Jesús se asombró y podemos decir que con dolor de ver la oportunidad que perdieron aquellos, siguió hacia adelante de enviar los 12 de dos en dos en su primera gira evangelística. No nos paremos ante el rechazo, sigamos hacia adelante. Así que tenemos la invitación. Si quieres dar fruto en el Evangelio, te voy a invitar a que considere lo que Jesús le dice al que quería comodidad, al que le dijo, lo haré cuando mi padre muera, porque ahora tengo que cuidarlo. Al que quería primero acomodar su familia para seguir a Jesús. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9, 57, 62. Cuando el labrador está arando, debe mirar siempre hacia adelante si quiere que el surco salga derecho. Nuestra próxima semana tendremos la preparación de los suelos para la siembra espiritual. Que Dios les acompañe.